En esta videoexposición, mis compañeros Amite Sarobe Guillermo, Sequera Marioxis y Torrealba Moisés y mi persona Ruth Jiménez, estudiantes del segundo año de Derecho en la Universidad Nacional Experimental Ezequiel Zamora, les hablaremos acerca de las nociones de la identidad nacional y la ciudadanía en Venezuela. Buenos días, Guillermo Amitesarobe, me toca hablar sobre la identidad nacional. Se entiende por identidad nacional el sentido de pertenencia de un ciudadano hacia el país donde nació. La identidad nacional es un concepto abstracto que surge de las costumbres, creencias y experiencias que un grupo de personas transmite de generación en generación. Se basa en una condición social, cultural y territorial. Es la identidad basada en el concepto de nación, es decir, el sentimiento de pertenencia a una colectividad histórico-cultural, definida con características diversas, rasgos de cosmovisión definidos con mayor o menor localismo o universalismo, desde la cultura a la civilización. Costumbres de interacción, organización social y política, particularmente el Estado tanto si se identifica con él como si se identifica contra él. Es un sentir de pertenencia que posee un individuo hacia su nación, el cual se forma incluyendo el respeto hacia la cultura, la etnia, forma religiosa y tradiciones que se encuentran arraigadas en dicho lugar. Ciudadanía. La ciudadanía es aquella condición que adquiere un ser humano que lo acredita como parte de un país. El documento que certifica la ciudadanía es la nacionalidad, la cual se adquiere con solo nacer dentro del territorio del Estado. Un ciudadano tiene entonces por defecto derechos y deberes establecidos en un código de normas o carta magna de ese país. Tiene que, por lo tanto, adaptarse a todo el sistema político, jurídico y administrativo de esa nación, que lo considera como un ciudadano de la misma. Es la condición de pertenencia de un individuo, ciudadano, a una sociedad o comunidad organizada. Por lo tanto, la cualidad de ser ciudadano de un Estado consiste en un vínculo jurídico que une al individuo con el Estado y supone la obtención de una serie de obligaciones, como respetar las normas jurídicas y las normas de convivencia de esa sociedad. Y derechos políticos como el derecho de voto y otros derechos para participar en los asuntos del Estado. El ejercicio de la ciudadanía es conocer y hacer aplicar esos derechos. No se trata de un don natural, sino de una virtud que la especie humana ha logrado conquistar a través de la historia, pasando de la barbarie a la civilización. La ciudadanía es un conjunto de derechos y deberes civiles, políticos y sociales ejercidos por los ciudadanos que forman parte de un determinado Estado. A través de la ciudadanía se permite, por ejemplo, que los ciudadanos tengan derecho a la libertad, a la vida, a la igualdad ante la ley, al voto, a la vivienda, a la educación y a la salud. La ciudadanía se refiere a todos aquellos que son miembros plenos de una comunidad, siendo iguales respecto a sus derechos y deberes. Los elementos que conforman la identidad nacional son la historia, el territorio, los símbolos patrios, música y danza, idioma, religión, símbolos naturales, arquitectura y gastronomía. La historia. Un pueblo sin pasado es un pueblo sin historia, y sin duda la historia aporta ese elemento que hace conocer cómo se forjó lo que hoy existe como país, sus luchas y las batallas que se libraron en el territorio del país para alcanzar la libertad y la justicia. También permite conocer el pensamiento y la labor de los venezolanos que se conocen como los libertadores de Venezuela. Simón Bolívar, llamado Libertador; Antonio José de Sucre, llamado Gran Mariscal de Ayacucho; José Antonio Páez, José Félix Rivas, así como los conocidos como los precursores de la nacionalidad, como Manuel Gual, José María España, Francisco de Miranda y muchos otros que participaron en las batallas donde se logró la independencia de Venezuela de la corona española. El territorio.
El territorio venezolano es, como lo establece el artículo 10 de la Constitución, los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política, iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Los símbolos patrios. Estos símbolos constituyen la más autóctona y oficial representación de la nacionalidad y están integrados por la bandera nacional, el escudo de armas y el himno nacional. La bandera nacional, con respecto a la bandera, hay toda una historia, puesto que la misma fue cambiada aproximadamente en 21 oportunidades para poder llegar a la bandera que hoy se conoce. El escudo de armas surge en medio de la angustia por la revolución de 1810 y debido a la preocupación de crear un sello de armas que identificara los documentos oficiales. El himno nacional es el canto patriótico, conocido tradicionalmente con el nombre de Gloria al Bravo Pueblo. Este canto representa el sentimiento de libertad y justicia que animó a los hombres y mujeres que lucharon y forjaron la independencia de Venezuela. Este canto fue sin duda un elemento primordial que motivó el sentido de independencia y la lucha social por la libertad. El autor de la letra fue don Vicente Salias y el de la música don Juan José Landaeta. Estos íconos no solo identifican al país, sino que lo distinguen de cualquier otra nación en el mundo. Dichos símbolos patrios son usados comúnmente para celebrar algún acontecimiento que reviste importancia de tipo histórico, social, cultural, científico y simbolizan el orgullo que se siente al formar parte de esta nación. La música y la danza es uno de los elementos más representativos de la identidad y el nacionalismo. En el país, por los diversos tipos de geografías que existen, llanos, andes, costas, selvas, la música que predomina en el país es variada. Es así como, de acuerdo al tipo de zona, hay un tipo de música propia y representativa de las costumbres del lugar. En los llanos, la música propia de la zona está representada por el canto recio y la modalidad llamada el contrapunteo. Y ese tipo de música cuenta con un baile que lo caracteriza denominado el joropo, que tiene distintos estilos. En el Zulia la música propia de la zona está representada por las gaitas. En la zona oriental del país, la música predilecta y la propia de la zona son los llamados polos y las fulías. En los Andes, los apacibles valses son la música propia de la zona, y en las costeras predomina la popular música de los tambores, siendo famosos en la zona los llamados tambores barloventeños, y en las zonas cercadas a la selva amazónica, como los estados Bolívar y Amazonas, el popular ritmo llamado calipso. El hecho de que Venezuela sea un país donde la variedad de razas y geografías conviven, permite que haya esta variedad de ritmos, sabores y sonidos. Pero todos y cada uno de estos estilos, de diferentes versiones, permite la identificación de cada individuo como venezolano. Sin duda, el estilo de música por la que los venezolanos se proyectan en el exterior, lo representa la llamada música venezolana, que es sinónimo de música llanera, que con los populares instrumentos como el arpa, las maracas y los cuatros, dan ese toque de originalidad y venezolanidad a esta música, y que con el típico baile conocido como joropo, llaman la atención de propios y extraños al país. No obstante, dentro de las raíces musicales venezolanas se encuentra una canción muy popular, considerada por muchos como el segundo himno de la nación, El Alma Llanera, escrita por Pedro Elías Gutiérrez. Entre los bailes más tradicionales se encuentran el de San Benito, San Juan, San Pedro y el de los Diablos Danzantes de Yare. El idioma, considerado otro de los elementos que identifica una nación y en algunas ocasiones aleja de otras culturas. Antes de la llegada de los españoles a Venezuela, las poblaciones indígenas tenían su propio idioma, dialecto, pero con los cambios introducidos en el país,
y la evolución de la sociedad, esas lenguas pasaron a formar parte de los pequeños asentamientos indígenas que pudieron subsistir en el territorio. El idioma oficial en el país es el castellano, pero la Constitución vigente reconoce y oficializa los idiomas indígenas, las lenguas que son oficiales para los pueblos indígenas. Entre los idiomas indígenas se encuentran el arauco, arahuaco, caribe, guajiro, yanomami, yucpa, bari, guayú y anu. La religión. Desde la época de la conquista y la colonización se dio inicio a la llamada evangelización, proceso que fue llevado a cabo por grupos de misioneros católicos. Las llamadas misiones tenían por objeto enseñar a los indígenas a vivir la fe católica. Al principio fue difícil lograr insertar en las costumbres de los indígenas y luego los negros este tipo de religión, pero con el pasar de los años y la llegada de las nuevas generaciones mestizas, dicha religión se fue aceptando y arraigando en las familias y en la sociedad. En la actualidad, el pueblo de Venezuela, en más del 60% pertenecen y practican la religión católica. Sin embargo, con el pasar de los años, han ido ingresando al país otros grupos religiosos de orden protestante y a la que muchos venezolanos se han sumado. Esto es lo que se llama la libertad de cultos. El elemento religioso es un aspecto sumamente importante en la cultura venezolana, ya que en la misma las personas encuentran esperanza, aliento, fuerza para continuar y afrontar las diversas situaciones que se les presentan en la vida. En el país han existido y existen personajes muy importantes en el ámbito religioso. Entre los más conocidos están el Dr. José Gregorio Hernández y la Madre María de San José. Un fenómeno interesante dentro de la religión es la llamada religiosidad popular. Dicho fenómeno no forma propiamente parte de la religión, es un elemento social y es así como se observan las famosas devociones a la Virgen María en sus diferentes advocaciones, de Coromoto, la Chinita, la Divina Pastora, del Valle, Auxiliadora, entre otras. Y una muestra de la llamada religiosidad popular se configura en las tradicionales celebraciones como la quema de Judas, el domingo de Pascua de Resurrección, la paradura del niño en los Andes, el velorio de la Cruz de Mayo, entre otras. Los símbolos naturales. Estos símbolos, como la frase lo indica, están conformados por una serie de elementos propios de la geografía venezolana y que son una clara representación de la flora y la fauna del país. Entre los símbolos naturales están el araguaney, llamado también árbol nacional. La decisión de declararlo como símbolo natural de la República radica en la belleza y colorido de esta especie. Es común encontrar este árbol en los bosques claros, así como en las tierras cálidas de la sabana y cerros semiáridos. El nombre por el cual se conoce tradicionalmente es de origen indígena, pero el nombre científico es crisanta, que se deriva de dos vocablos griegos y significa flor de oro. El turpial es conocido como el ave nacional. Esta preciosa ave se encuentra en toda la zona tropical árida del país. Es muy común encontrarlo en las zonas costeras y en los llanos. La orquídea, que se conoce también como flor nacional de Venezuela, llamada también flor de mayo, su nombre científico es Cattleya. Una de las razones más relevantes para nombrarla flor nacional fue la gran variedad y belleza de esta flor, así como que la misma es una flor autóctona de la zona. La arquitectura. Este elemento es una muestra del sentir patrio. Las edificaciones del pasado reflejan la forma de vida de estos tiempos. En un ejemplo de esas grandes edificaciones históricas está representado, entre otras, por las catedrales de muchos estados del país. El monumento del Campo de Carabobo, la sede de la Asamblea Nacional, el Panteón Nacional, la casa natal del Libertador, la casa donde se firmó el decreto de guerra-muerte en la ciudad de Trujillo, el Museo Histórico de San Mateo, entre otras edificaciones relevantes y que son muestras de la arquitectura venezolana. La gastronomía. Dentro de la gastronomía están los conocidos platos tradicionales,
que distinguen a la nación. Entre los platos más conocidos dentro y fuera de nuestras fronteras están la popular arepa, la hallaca, la chica, el majarete, el pabellón criollo, las empanadas. Además de estas comidas, en el país existe una cantidad de alimentación dependiendo de la zona geográfica donde se resida, pero las comidas más populares son las ya mencionadas. Influencias presentes en nuestros elementos culturales. La cultura de Venezuela es una mezcla de tres culturas distintas: la indígena, la africana y la española. Las dos primeras a su vez tenían culturas diferenciadas según las tribus. Venezuela también se enriqueció por otras corrientes culturales de origen antillano y europeo en el siglo XIX, en especial de procedencia francesa. En etapa más reciente, en las grandes ciudades y las regiones petrolíferas irrumpieron manifestaciones culturales de origen estadounidense y de la nueva inmigración de origen español, italiano y portugués, aumentando ya el complejo mosaico cultural. Así, por ejemplo, de Estados Unidos llega la influencia del gusto por el béisbol, del cine y el arte, y las construcciones arquitectónicas actuales. Actualmente, a través de los medios de comunicación, es mucho lo que se pueden ver o conocer de otras culturas. También es mucho lo que se puede aprender y mucho lo que se imita. Es ahí donde se debe tener precaución y no olvidarnos de quiénes somos y de nuestra propia cultura. La moda es un factor importante en el tema de la pérdida de la identidad nacional. Esta muestra un prototipo determinado y hace ver que sin él no se está bien, lo que se lleva a la constante imitación de las tendencias y a la pérdida de las costumbres tradicionales. El lenguaje. Un ejemplo claro de esto sería el llamado idioma Spanglish, pues Internet se ha estado llenando de sitios web escritos en Spanglish. Esa tergiversación idiomática que consiste en trasladar, no traducir, palabras del inglés al español y viceversa, saltándose cualquier norma semántica, sintáctica u ortográfica. Comúnmente se puede escuchar, hablar o ver en el día a día palabras como editar, del inglés edit, en lugar de modificar, exit en vez de salir, comprar tickets en vez de boletos, o entradas o ir de shopping en vez de salir a comprar. Estas son algunas de las muchas manifestaciones de influencia en nuestra cultura. Si bien es cierto que es mucho lo que se puede aprender de otras culturas, debemos enfocarnos en mantener siempre latente la cultura que nos hace ser venezolanos. De hecho, es mucho lo que se ha aprendido de culturas exteriores, pero debemos enfocarnos en imitar o aprender aquellas que siempre y cuando éstas no opaquen o dejen a un lado nuestra propia cultura. En conclusión, la identidad nacional es el conjunto de elementos que identifican a una nación y que sus habitantes toman como suyos. Es un elemento que une a todas las personas que integran a una nación. Pueblo son las costumbres y propias del lugar y el sentido que produce el sentirse parte de este conjunto de elementos que identifican como perteneciente a determinado país. Estudiante de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, ubicado en San Carlos, Estado Cogede. Actualmente curso estudio en la carrera de Derecho en la modalidad semipresencial. Mi nombre es Marioxis Sequera. Hoy acá les voy a discernir sobre un punto muy importante, el cual en tiempo pasado no tenía tanta significación o no tenía tanta relevancia como hoy en día. A través de nuestras actividades tradicionales y nuestro quehacer popular ha retomado un valor importante dentro de nuestra época. Es por ello que hablarles hoy de nuestro patrimonio cultural y hablarles de unos conceptos muy complejos es tan importante para reconocernos nosotros como una sociedad dentro de una cultura muy importante. Es por ello que la nación viene dado como el conjunto de personas que tienen un mismo origen y que comparten una cultura, que comparten una historia, que comparten una religión
y que pueden vivir dentro de un pueblo o de una comunidad. Puesto a ello, pueden o tienen un mismo idioma y comparten un territorio. Es por eso que la nación vendría siendo la combinación de elementos entre el territorio, la costumbre, las tradiciones, la historia y la lengua de un pueblo. O bien pudiera decirse que la nación no es más que un concepto tan complejo como decir que es una comunidad histórica que tiene y considera un territorio propio, que se ve a sí misma y que se diferencia de otra. Por lo tanto, la nación y la nacionalidad son conceptos muy importantes dentro de nuestra identidad, porque la identidad no es más que el sentimiento, el sentido de pertenencia que tiene cada persona dentro de una ciudad o de un país, porque no es solo compartir cosas dentro del espacio geográfico donde tú naces, es compartir muchas cosas con un grupo de individuos con el cual te identifica o tienes características en común. Es por ello que nuestro patrimonio cultural nos habla, nos manifiesta como parte de nuestra identificación como grupo social. El patrimonio cultural no son más que las manifestaciones populares que nos identifican. Pueden darse por edificaciones, objetos, festividades tradicionales que identifican a un colectivo humano como lo más sublime, lo más representativo que tiene dentro de una sociedad. El patrimonio cultural no se trata solamente de los bienes muebles o inmuebles que están dentro de la sociedad, valga la redundancia, sino de aquellos bienes que no son tangibles como las costumbres. Las costumbres pueden bien dadas por recetas de comida de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, la lengua o los oficios, cómo se practican. Todo ello, todo lo que es el patrimonio cultural nos permite a nosotros conectarnos con infinitas formas de vida dentro de una sociedad, con esas personas. Por eso se dice que el patrimonio cultural tiene un carácter histórico, porque la historia tiene que ver con el sentido de pertenencia que se tiene, que eso se llama arraigo. El patrimonio cultural tiene una relación profunda con la historia y la historia depende de la memoria que cada persona tenga como grupo social. Es allí donde nosotros podemos conceptualizar muy bonito lo que es el patrimonio cultural, como la memoria histórica y la personalidad colectiva de los pueblos. Es por eso que según Edgar Morin dice que no tenemos nosotros que modernizar la cultura, tenemos que culturizar la modernidad. Es por eso que allí también tenemos algo muy importante dentro de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. Según el artículo 6, el patrimonio cultural viene dado por todos los bienes muebles e inmuebles dentro de una sociedad. En el tiempo y en la época contienen y comprenden un valor significativo, histórico, artístico y arqueológico, que por sus valores cobran, ¿verdad?, dentro del quehacer popular, ese sentido dentro de esas actividades típicas, tradicionales, procesos culturales, vivencias y manifestaciones y creencias dentro de la parte rural y dentro de la parte urbana. Nuestro patrimonio es nuestra identificación como grupo social. ¿Qué es la cultura? La cultura es un tejido social que abarca las expresiones y las maneras de ser de un grupo determinado de personas, es decir, la manera de que estas personas actúan, cómo hacen las cosas, cómo piensan, cómo se ven a sí mismos, que no depende de sus factores biológicos o genéticos, es decir, no viene por su naturaleza en sí, sino más bien por el contexto social o por el tiempo o el espacio donde estas personas se encuentran. Al hablar de cultura hablamos de las creencias, de las religiones, de las tradiciones que tiene un grupo determinado de personas. Existen tres tipos de cultura, que es la cultura tópica, la histórica y la mental. La cultura tópica es la que está determinada por el contexto social, por la religión y por la economía, y en el que abarca las creencias, las tradiciones, las costumbres y las vestimentas de un grupo determinado de personas.
y la cultura histórica, que es la que tiene o estudia la relación afectiva de un grupo de personas con su propio pasado. También se entiende como la cultura histórica es la capacidad de las personas que tienen de transmitir de generación en generación unas creencias o tradiciones. La cultura mental se trata de los conocimientos y las capacidades que tiene una persona. Ahora les hablaré acerca de las manifestaciones culturales. ¿Qué entendemos como manifestaciones culturales? Son las expresiones, las maneras de ser o las tradiciones que identifican la historia y la idiosincrasia de un país, es decir, es lo que conecta a la persona con su tierra. En Venezuela es lo que conecta al venezolano. Las manifestaciones culturales se clasifican en manifestaciones tangibles e intangibles. Las tangibles o las materiales son aquellas que tienen sustancia física, es decir, que se pueden conservar o restaurar con el tiempo, como son los museos, las obras arquitectónicas o cualquier otro patrimonio que tenga un país. Y las manifestaciones culturales intangibles o espirituales son aquellas que no tienen sustancias físicas, que no se pueden tocar, como la religión, las tradiciones y los mitos y leyendas. Las manifestaciones culturales en Venezuela fueron influenciadas desde la época de la colonización. En Venezuela, en la parte musical, antes de la llegada de los españoles y los africanos, los indígenas usaban silbatos de hueso, usaban flautas de arcilla, y luego de la llegada de estos se incluyeron nuevos instrumentos como son la guitarra, el tambor, y con el paso del tiempo, entre las fusiones de estas dos culturas, surgió lo que es el arpa, lo que es el cuatro y todas esas cosas. En Venezuela es un país que tiene una diversidad de manifestaciones culturales dependiendo de la región, pero yo en este video les hablaré de las más importantes. En la música tenemos el joropo, que es la música tradicional de Venezuela. Es una música muy alegre, por lo general se baila en pareja y viene un acompañamiento musical de arpa, cuatro y maraca. Una de las canciones más emblemáticas de este tipo de música es el alma llanera. En la gastronomía, a pesar de que es muy diversa, el plato principal venezolano es la arepa, que proviene de la palabra arepe, que significa pan de maíz. En la época de antes, en la época de los indios, en la época de los 90, por lo general se hacía con maíz pilado, lo que requería más esfuerzo. Hoy en día se hace con harina de maíz precocida gracias a los avances tecnológicos y a las nuevas industrias. La arepa se acompaña dependiendo de la situación económica y de la región donde se encuentre. Existen otros platos típicos de Venezuela, como es la cachapa, la empanada, el pabellón, que es un plato que consiste en arroz, carne mechada, caraota y tajada. También les hablaré sobre el liquilique, que es el traje tradicional, por decir, de las personas de los llaneros en Venezuela, que consiste en un pantalón y una chaqueta manga larga. Este traje está inspirado en los trajes de los soldados en la época colonial. Aquí está un ejemplo de una de las personas. Otra de las manifestaciones culturales en Venezuela muy conocida es la Virgen de la Paz, que se encuentra en el estado de Trujillo y es muy visitada tanto por turistas dentro de Venezuela como de los extranjeros que vienen. En Semana Santa también es importante destacar que en Venezuela hay muchas manifestaciones o muchas expresiones culturales que empiezan desde el Domingo Santo con la bendición de la palma, que es una palma seca. También está la procesión del Nazareno, la visita a los 7 templos que se hace el día jueves de Semana Santa. En estados como en San Cristóbal se utiliza el Jueves Santo, que es la comida de los 7 potajes, que significa que hay que comer 7 cosas diferentes representando a Jesús en la última cena. En Semana Santa, por lo general en otras regiones, se considera que no se debe comer carne, sino más bien pescado. Por eso es que en muchas regiones utilizan lo que es el chigüire. También una época donde hay muchas expresiones culturales en Venezuela es la Navidad, empezando desde el 16 de diciembre con las misas de aguinaldo que continúan hasta el 24. Se usan platos típicos como es la yaca, el pan de jamón, el dulce de lechosa y el pernil, y la música característica de esta época en Venezuela es los aguinaldos. Otra de las manifestaciones culturales son las leyendas venezolanas. Todos desde chiquitos en Venezuela hemos escuchado acerca de esto. Tenemos las más características o las 3 principales, que es la sayona y la llorona, que son por lo general las sayonas son que por infidelidades
mató a su esposo, por eso su alma anda en pena, igual que la Llorona. La historia es que ella mató a sus hijos y por eso es que siempre se escucha con un llanto y es un alma que anda en pena. Tenemos el Silbón, que es una persona que mató a su padre y por eso se dice que su abuelo lo maldijo y él anda con una carreta de huesos, con su alma divagando, por algo decirlo, en las noches. Eso más que todo se escucha es en los estados llaneros. Ahora hablaremos de la transculturización en Venezuela. Al hablar de las culturas le hablé que no es una realidad acabada, sino que más bien la cultura puede cambiar porque por el tiempo, por el espacio, porque hay avances, y una de las maneras de también que haya transculturización, es decir, fusión de las culturas, es porque se mezcla o tenga contacto una cultura con otra. En Venezuela, como ya lo nombré, fue muy evidente en la época del colonismo, que fue cuando Cristóbal Colón llegó a las costas venezolanas, que a pesar de que hubo colonización en toda América Latina, Venezuela, por el fácil acceso a sus costas y por su clima, fue de interés para los españoles. Al principio hubo como cierta resistencia, pero luego sí hubo una fusión de culturas, empezando por la fusión de las razas, ya que debido a las mezclas de los españoles con los venezolanos surgieron nuevas razas como fue el mestizo o del mismo africano, porque los españoles llegaron también con los esclavos africanos y esto influyó desde los instrumentos musicales a todo esto. Ejemplo, la religión. La religión en Venezuela es influenciada porque en esa época llegaron monjas y sacerdotes jesuitas. Es por esto que el 77% hoy en día de la población es católica, aunque en Venezuela hay libertad de culto, la mayoría de las personas son católicas. Existen también otras religiones destacadas como es el cristianismo, los testigos de Jehová y la santería también, que se practica mucho. Cuando Venezuela también sufrió más transculturización fue con la Segunda Guerra Mundial, ya que hubo mucha llegada de personas de España, de Portugal y de Italia. Más que todos ellos influyeron en Venezuela en la parte de la comercialización, en la parte de la gastronomía, que adoptamos costumbres como lo es la paella, como lo es la pizza, los espaguetes, y nos adaptamos un poco en su gastronomía. ¿Cuáles son las causas de la transculturización? La mayoría de la transculturización en la época de antes se daba debido a la colonización. Hoy en día tenemos que decir que las causas de la transculturización es la globalización. ¿Qué quiere decir la globalización? Hay por los medios sociales y por los medios de comunicación y las redes sociales, es muy fácil tener información o saber acerca de las culturas de otros países y eso hace que, ejemplo, nos dé curiosidad o la queramos practicar. Ejemplo, en Venezuela, a pesar de que no es una cultura nuestra, muchas personas celebran lo que es el Halloween, celebran lo que es el espíritu de la Navidad en diciembre, a pesar de que no es nuestra tradición. Debido a los medios de comunicación, a las redes sociales, conocemos de esto, conocemos la manera en que se realizan. Y también les voy a hablar, para finalizar este video, acerca de las consecuencias que trae la transculturización. Una es la pérdida de identidad, ya que las personas, al querer adaptarse a un nuevo estilo de vida y no lograr conseguirlo, pero tampoco vuelven a hacer o vuelven a adoptar sus tradiciones, es por esto que no pertenecen ni a un sitio ni al otro, como es el caso de los puertorriqueños que quieren ser norteamericanos, pero en realidad no son aceptados como tal. Y la otra es el desarraigo, es decir, a nosotros o a alguna persona adoptar nuevas culturas, no le pierden amor a su patria, le pierden amor a lo que de verdad es su origen. Sin más que agregar, me despido, Ruth Jiménez. Buenas, yo soy Moisés Torrealba. Continúo con la exposición hablándoles sobre los patrimonios culturales de Venezuela reconocidos por la UNESCO. La UNESCO es una organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Es un organismo especializado de Naciones Unidas creado en el año 1945, específicamente el 16 de noviembre. Bienes culturales y materiales. Coro y su puerto fue el primer sitio de Venezuela declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 1993. Son dos ciudades cuyas edificaciones se conservan desde sus fundaciones. Parque Nacional Canaima.
Está situado en el estado Bolívar. El territorio de este abarca 30.000 kilómetros por toda la frontera de Guayana y Brasil. En 1962 fue instaurado como parque nacional y en 1994 la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad. Ciudad Universitaria de Caracas, construida entre 1940 y 1960 por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva, construyendo un ejemplo excepcional de la arquitectura moderna. Este complejo fue declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2000 y cuenta con 1.640 metros cuadrados de área construida en un terreno de 202 hectáreas. Patrimonio cultural inmaterial. Diablo Danzante de Yare. Diablos Danzantes de Yare. En diciembre de 2012, los Diablos Danzantes de Venezuela pasaron a formar parte de la lista de Patrimonio de la Humanidad. Esta es una festividad religiosa celebrada en San Francisco de Yare, estado Miranda, y se celebra el Día de Corpus Christi, momento en el que los diablos danzantes salen a la calle a realizar una serie de danzas. Parranda de San Pedro, de Guarenas y Guatire. Es considerada la festividad más famosa y colorida de Guarenas y Guatire. Fue incorporada en la lista de Patrimonio de la Humanidad desde 2013. La tradición oral Mapoyo y su referente simbólico del territorio ancestral fue incorporado en el año 2014 como Patrimonio Cultural Inmaterial y en estos momentos requiere de urgentes medidas de salvaguardia. Esta tradición engloba los relatos que constituyen la memoria colectiva de este pueblo. Está vinculada a un determinado número de sitios emplazados en la Guayana venezolana a lo largo del río Orinoco. Conocimientos y técnicas tradicionales vinculadas al cultivo y procedimiento de la curagua. En el 2015 fue incluida en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial. Esta tradición, que engloba un conjunto de conocimientos y técnicas tradicionales vinculadas al cultivo y procesamiento para extraer la fibra blanca de la curagua, se caracteriza por su solidez, resistencia y suavidad y se utiliza aislándola para confeccionar objetos artesanales como la hamaca, que es característico de la región de Aguasay, estado Anzoátegui. Carnavales del Callao. En el 2016 fue inscrito en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta tradición exalta el legado cultural afroantillano y la influencia de otras comunidades, además fortalece la identidad de los callaoenses. Tramitación legal por parte del Estado venezolano. Ante todo, hay que tener presente que la Carta Magna en su artículo 29 le encomienda a la administración pública como parte integrante del Estado venezolano la protección y resguardo de diversos valores jurídicamente reconocidos, entre los cuales se encuentra la cultura. Para la tramitación legal por parte del Estado venezolano, inicialmente se hace una propuesta, la cual viene dada por una lista indicativa, en la cual contiene un inventario de los bienes susceptibles de ser declarado patrimonio mundial en un futuro. Luego de ello, se elabora un expediente. Este expediente debe contener toda la documentación necesaria, escrita y gráfica que requiere la UNESCO. Posteriormente a ello pasa a la comisión, a la misión de evaluación, que es un organismo consultivo que debe examinar en situ si el bien en cuestión cumple con los requisitos ya preestablecidos. Luego de esto viene el Comité de Patrimonio Mundial,
que es el que adopta la decisión final sobre la inscripción o no de la candidatura en la lista del patrimonio mundial, siempre y cuando cumpliendo ciertos criterios de selección. Patrimonios culturales del estado Cojedes. Tenemos la casa del coronel Fernando Figueredo. Esta casa esquinera está ubicada en el cruce de la calle Sucre y Figueredo, en pleno centro de la ciudad de San Carlos. Tenemos también el Museo Casa La Blanquera, una institución pública sin fines de lucro dedicada a la adquisición, estudio y exhibición sistemática de testimonio físico y referencial de la cultura y la historia del estado Cojedes. También en ella el libertador Simón Bolívar preparó la estrategia de la batalla de Carabobo. Tenemos también templo e iglesia. En este caso, la Catedral de la Inmaculada Concepción, que es un monumento que que fue concluido en 1728. Allí recibieron el bautismo los generales Manuel Manrique y Miguel Antonio Figueredo. También tenemos la iglesia de Santo Domingo, que es un monumento histórico nacional, que la construcción se inicia en el año 2018 y concluye la construcción empieza en el siglo XVIII y concluye a finales del siglo XIX, bajo la tutela de la familia Herrera. Y también está la iglesia de San Miguel Arcángel, en el Baúl.